Hola, ¿qué tal, estimado docente o alumno que nos escucha? Nosotros somos alumnos del Centro Universitario de Valladolid, cursando la licenciatura en cirujano dentista, actualmente segundo cuatrimestre grupo B, y les hablaremos sobre los ácidos nucleóticos y los enlaces pépticos de la materia de Bioquímica 2. Mi equipo está conformado por Edgar Chimal Balam, Sofía Roma Méndez, Fernando Hernández Tejero, Abril Ucú, Daniel Solís Balam, Jorge Díaz Tuz, Isabel Chable Gutiérrez, Zuli López Rodríguez y su servidora Isabel Canes Camilla. Ok, como introducción hago mención de que este video tiene como objetivo proporcionar una visión general sobre dos conceptos fundamentales en el campo de la bioquímica, los ácidos nucleótidos y los enlaces peptídicos. A lo largo del video se explorarán con mayor detalle la composición y la estructura de los ácidos nucleótidos y enlaces peptídicos, como antes he mencionado. Los ácidos nucleótidos son las unidades básicas que forman a los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Cada ácido nucleótido está compuesto por tres elementos: un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El ADN utiliza a la desoxirribosa como azúcar y contiene las bases adenina, guanina, citosina y tiamina. El ARN, por otro lado, usa la ribosa y en lugar de la tiamina tiene uracilo. De estos tres componentes, que es el azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada, cuando se unen forman a un solo ácido nucleótido. Ahora, cuando múltiples ácidos nucleótidos se unen o se entrelazan entre sí, formando largas cadenas, dan origen a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleótidos son fundamentales para los procesos de replicación, transcripción y traducción, ya que permiten almacenar y transmitir lo que es la información genética en los organismos vivos. Tipos: ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas, como también se organizan genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. Estas características no vienen directamente del propio ADN, sino de una molécula llamada ARN, formada a partir del ADN y codifica una molécula. Algunos ejemplos de los organismos que contienen el ADN son los humanos, animales, plantas, bacterias y otros microorganismos. El ADN determina las características hereditarias y juega un papel fundamental en la transmisión de la información genética de una generación a otra. Cada ser vivo tiene su propio conjunto único de ADN que lo distingue a los demás. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula similar al ADN que posibilita la síntesis de proteínas. El ARN es el que permite que la información genética sea comprendida por las células. Este tiene varias funciones que pueden entenderse mejor a través de sus diferentes tipos. El ARNM o mensajero transmite la información codificante del ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. El ARNT o de transferencia transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. Y el último, ARNR o ribosómico, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARNM y catalizar la síntesis de proteínas. Algunos ejemplos del ARN incluyen el ARN mensajero, que lleva la información genética desde el ADN en el núcleo de la célula hasta los ribosomas, donde se produce la síntesis de proteína. El ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas, y el ARN de transferencia, que transporta los aminoácidos a los ribosomas durante la síntesis de proteínas. ¿Qué son los enlaces peptídicos? Es un enlace de tipo amida entre un grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Los péptidos y las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. El enlace peptídico implica la formación de un enlace CONH
y la deshidratación o pérdida de una molécula de agua. Podemos seguir añadiendo aminoácidos al péptido, pero siempre en el extremo COOH terminal. El enlace peptídico puede romperse por la hidrólisis, que es añadiendo agua. En su presencia se romperá liberando 8,16 kJ/mol de energía libre. En la naturaleza este proceso es extremadamente lento, son más de 1000 años, pero hay formas de acelerarlo. Como primera tenemos a la hidrólisis ácida. Esta se basa en la ebullición prolongada de la proteína con soluciones ácidas fuertes. Este método destruye completamente el triptófano y parte de la serina y la treonina. En segunda tenemos la hidrólisis básica. Esta respeta los aminoácidos que se destruyen por la hidrólisis anterior. Normalmente se utiliza NaOH o BaOH2. En tercera tenemos a la hidrólisis enzimática. Es la forma más común en los seres vivos. Se utilizan enzimas proteolíticas cuya actividad es lenta y a menudo incompleta. Sin embargo, no se produce racemización y no se destruye los aminoácidos. Por lo tanto, es muy específica. Las enzimas tripsina y quimotripsina presentes en los jugos digestivos son ejemplos de enzimas proteolíticas. Por último tenemos a la hidrólisis por temperatura. En condiciones normales, la alta temperatura no destruye los enlaces peptídicos, aunque sí puede llegar a desnaturalizar la proteína. Sin embargo, las temperaturas extremas aplicadas un largo tiempo pueden llegar a destruir los enlaces peptídicos. Para nombrar el péptido se empieza por el NH2 terminal por acuerdo. Si el primer aminoácido en nuestro péptido fuera alanina y el segundo serina, tendríamos el péptido alanilserina. Tipos: enlace amino, enlace peptídico y enlace carboxilo. En química orgánica, un grupo amino es un grupo funcional derivado del amoníaco o de los derivados alquilados por eliminación de uno de los átomos de hidrógeno. Se formula según su procedencia como -NH2 menos NRH o NRH2. Un compuesto que contiene un grupo amino es una amina o amida. Los aminoácidos vienen de este concepto. Los grupos amino y aminas se clasifican según la cantidad de sustituyentes diferentes al hidrógeno en aminas primarias. Por ejemplo, son RNH2, en la secundaria son R2NH, las terciarias son NR3 y las cuaternarias NR4 positivo. El grupo amino, dado el par de electrones no compartidos del nitrógeno, tiene un comportamiento básico. Ejemplo de un enlace amino es la conexión entre dos aminoácidos en una cadena polipeptídica mediante un enlace peptídico. Este enlace se forma entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Los enlaces peptídicos son fundamentales para la estructura de las proteínas, ya que unen los aminoácidos en una cadena lineal. Estos enlaces determinan la secuencia específica de aminoácidos en una proteína, lo que a su vez influye en su estructura tridimensional y su función biológica. Los enlaces peptídicos son estables y rígidos, lo que proporciona estabilidad a la estructura de las proteínas. Además, son susceptibles a la hidrolización, lo que permite la ruptura controlada de las proteínas para su posterior uso en el metabolismo celular. Un ejemplo de un enlace peptídico es en el que dos aminoácidos como la glicina y la alanina forman una dipeptídica. En esta reacción del grupo amino de la glicina se une al grupo carboxilo de la alanina con la pérdida de una molécula de agua. El resultado es una estructura lineal con un enlace peptídico entre la glicina y la alanina que forma la base para la construcción de cadenas polipeptídicas más largas y complejas. Ahora veremos enlace carboxilo. Nos dice que es el término que se deriva formalmente de la combinación de dos elementos contenidos de este grupo. El átomo de carbono carboxilo transporta un átomo de oxígeno de doble enlace y un grupo hidroxilo de enlace simple. Son un amplio grupo de moléculas cuyas características principales es disponer un átomo de carbono en su extremo que está unido a dos átomos de oxígeno. De estos dos átomos de oxígeno, uno está solo y el otro está combinado con un hidrógeno. El grupo funcional carboxilo ocupa 3 de estos electrones, 2 forman un doble enlace con el átomo de oxígeno y uno con el grupo hidroxilo.
Algunos ejemplos comunes de estos compuestos que contienen enlaces carboxilos son el ácido acético, presente en el vinagre, ácido cítrico en las frutas cítricas y el ácido fórmico en las picaduras de hormigas. Estos compuestos son importantes en la química orgánica y tienen una amplia gama de aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria. Como conclusión, puedo decir que a lo largo de este video hemos explorado los ácidos nucleótidos y los enlaces peptídicos. Tanto los ácidos nucleótidos como los enlaces peptídicos son conceptos básicos, pero de suma importancia para comprender el funcionamiento de los seres vivos a nivel molecular. Estos son los ladrillos que construyen las moléculas esenciales para la vida, permitiendo que los organismos puedan crecer, reproducirse y adaptarse a su entorno. Eso sería todo por nuestra parte y le agradecemos de antemano